vamos a hablar de cómo diseñar y vivir la vida que realmente deseas vivir. ¿Y por qué viene este concepto que lo escuché hace muy poco de tener una vida bajo tu propio diseño? Porque muchas veces a mi consulta, por ejemplo, han llegado personas que están viviendo la vida de otros. Y tú puedes estar viviendo la vida de otros. ¿De quiénes? La vida de tus padres, que tus padres eligieron por ti, que te programaron, la vida de los condicionamientos sociales, de lo que está establecido en los estándares de la sociedad. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, yo escuchaba mucho esto de que ser exitoso era tener casa, carro y beca. Quienes quieren familia, pero era parte como de ese concepto de éxito tener familia, tener una finca, tener un carro, ¿cierto? Entonces, esos son condicionamientos sociales que muchas veces pueden venir también de esa crianza, de esa infancia, pero también de lo que está establecido en una sociedad en particular. En mi caso, que vivo en Colombia, pues hay unos estándares establecidos para la sociedad en Colombia. En otros países quizás puedan ser estándares diferentes. Entonces llegas a un momento en tu vida en que te das cuenta que eso que estás viviendo no es algo que tú quieras vivir, sino que más bien es la vida que otro diseñó para ti o que han ido diseñando otras personas para ti, no necesariamente una sola persona. Te das cuenta que en vez de decidir por ti lo que tú quieres, incluso hasta qué quieres comer, terminas delegándole esa tarea a otra persona que se empodera de eso que le estás delegando y termina decidiendo por ti. A mí me pasaba esto, en el pasado yo me di cuenta que yo no me estaba, aunque era muy fuerte, porque tenía una energía masculina muy fuerte, cuando estaba en relaciones de pareja, yo no me estaba empoderando de mis decisiones, de lo que yo quería, sino que quería que el otro decidiera. Entonces, cuando tú vives la vida que otros van definiendo por ti, que han diseñado, que te programaron en la infancia cuando estabas en una edad entre los 0 y los 7 años, que tu cerebro no se había desarrollado completamente, sobre todo la parte de razonar, de discernir, entonces tú empiezas a darte cuenta que tus resultados no te satisfacen, que te desconectas del disfrute, que quizás tienes el trabajo que querías, la casa que querías, la familia que querías, pero sientes que hay algo que te falta, que no te llena, sientes un vacío que te genera infelicidad y no comprendes por qué, porque cada meta que te has puesto la has alcanzado, sin embargo, esas metas quizás no eran las que tú realmente querías. Ahora puede pasar también, que esto daría para otro live, que tú puedas estar viviendo la vida que realmente deseas, pero que tampoco la estés disfrutando, y eso también tiene que ver con estándares sociales, con reglas internas de vida, que hoy dejé unas historias precisamente hablando un poco de eso. Pero entonces, si estás viviendo la vida que otros han diseñado para ti, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se siente esa vida diseñada por otros? ¿Y qué hacer? ¿Cierto? Porque la idea es que te lleves, como siempre digo, herramientas que puedas aplicar, que no sea solamente escuchar el qué pasa y el por qué pasa. Entonces, mira, primero, hay otros que están tomando la decisión de vivir tu vida y tú no te has dado cuenta. Segundo, ya lo nombré, hay estándares sociales. Tercero, hay heridas de infancia. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis. Cuando tú identificas que mucho de lo que estás viviendo no es lo que quieres, es posible que esos sean resultados de cómo tú has vivido tu vida a partir de tu ego. ¿Qué es el ego? Muchas veces confundimos el ego o pensamos que el ego es esas actitudes narcisistas o egocéntricas de las personas que se centran en sí mismas y que quieren que todo gire alrededor de él. Y sí, esos son manifestaciones del ego. Pero el ego en sí es la estrategia de personalidad que tú construiste cuando estabas en esa edad de la infancia y tuviste una herida, que la herida pudo ser un trauma doloroso una sola vez o una serie de sucesos repetitivos que han dejado una huella. Resulta que como tu cerebro es tan inteligente, dijo, uy, esto es demasiado doloroso, yo no quiero volver a sentir este dolor.
Y esos dolores están asociados a negligencia emocional de mamá o de papá, no se sintió querido, querida la niña, sintió que no era suficiente para mamá o para papá, entonces tenía que hacer cosas diferentes, porque entonces con esa inteligencia dijo, yo no quiero volver a sentir esto y crea toda una estrategia de personalidad para sentirse protegida. ¿Qué es esa estrategia de personalidad o ego o máscara de personalidad? Son todos esos comportamientos que el niño empieza a hacer para no sentir el dolor y sí sentir el amor de mamá. Pongo un ejemplo. Para mamá, era muy, no le gustaba que su niña sintiera dolor, ella creía que era hipocondriaca, que se inventaba las enfermedades, entonces la niña sentía que cada vez que le dolía algo, mamá no la quería. Mamá le decía, eso no es nada, mamá le decía, no le ponga cuidado a eso, entonces se sentía ignorada por mamá. ¿Qué hace la estrategia de personalidad? Reprimir el dolor, no contarle el dolor a mamá para que mamá no la rechace y así sentirse amada. Esto es solo un ejemplo de cómo se puede ver y grabar esa herida de infancia, que ojo, esto es muy importante. No es lo que vive el niño, es lo que graba el niño y graba de acuerdo a su necesidad de aprendizaje o de evolución. Entonces, en esa infancia se graba esa herida para crear esa estrategia de personalidad que lo que invita es a tener una serie de, como bien lo dice la estrategia, de acciones o comportamientos que están en la mente subconsciente y que salen en automático a la hora de suceder algo. Pasó algo y sale el automático a decir, cuidado, esto puede doler, me conecta con la herida, entonces tengo unos comportamientos automáticos que son las manifestaciones del ego. El ego se puede manifestar de muchas formas. El ego se puede manifestar en forma de huir de las situaciones. El ego se puede manifestar en forma de querer salvar a todo el mundo, de ser el que quiere conocer a la información de todos, ayudar a todos, estar metido en todos los chismes y en todos los cuentos. El ego se puede manifestar en formas de perfección, de querer hacer todo con demasiada excelencia. El ego se puede manifestar en una necesidad de reconocimiento más elevada porque todos los seres humanos de alguna manera estamos buscando el amor de mamá, la seguridad de papá y eso significa reconocimiento, pero puede ser elevado. El ego se puede manifestar cuando yo huyo del conflicto, cuando no lo veo, cuando prefiero callarme para no generar un conflicto o no generar que el otro se lastime. El ego se puede manifestar en forma de agresividad a la hora de comunicar. Entonces son muchas las maneras en que el ego se puede manifestar como estrategia para proteger, para cuidar. Y hablando entonces de cómo el ego impacta en esa vida que estoy viviendo, que puedo haberla diseñado o no, cuando yo estoy construyendo mi vida desde el ego, tomando decisiones desde esas manifestaciones del ego, entonces finalmente estoy viviendo una vida para sentirme amado, para sentirme seguro, viviendo la vida que creo que me va a proteger de sentir ese dolor de la infancia. Por eso siempre es tan importante ir a mirar eso, qué pasó y cómo empezarlo a tramitar distinto. Porque si yo no sé cómo sale mi comportamiento automático, pues entonces no sé cómo diseñar mi vida de una manera distinta. El automático siempre está respondiendo a esa necesidad de sentirse amado por mamá y protegido por papá. En edad adulta, sí. O sea, tú a la edad que tienes, estás buscando y proyectando amor de mamá y seguridad de papá en tus relaciones, con tu jefe, con tu trabajo, con tu mascota, con tus hijos. Todo el tiempo estamos en esta búsqueda inconsciente. Y el proceso para llegar a vivir una vida con diseño pasa por identificar ese ego, cómo sale mi ego, empezar a actuar de una manera más consciente que responda más a lo que yo deseo y no a ese condicionamiento de querer agradar y de estar buscando a papá y a mamá. Yo digo mucho esto y lo digo con mis clientes en mis programas como en Vida con Propósito o en los diferentes escenarios en los que comparto, y es que cuando tú no eres consciente, estás actuando desde un niño pataletoso. Estás haciendo pataleta. ¿Y cuándo haces pataleta? Cuando haces un reclamo, cuando te sientes víctima, cuando agredes, eso es pataleta. Cuando dices, pero ¿por qué no me llamaste? Eso es pataleta. O cuando le dices a tu compañero de trabajo, por ejemplo, es que el jefe me gritó y me regañó y me trató muy mal, eso puede ser pataleta, puede ser verdad, puede ser pataleta, pero también es tu interpretación. Tus interpretaciones y conversaciones actuales dependen más de esa manifestación del ego si todavía no sabes cómo sale tu ego a la luz. Entonces,
Para recapitular esta parte, estás viviendo la vida que tu ego ha diseñado con base en esas heridas de la infancia que no quieres volver a vivir, que no quieres volver a repetir y que por eso te ha protegido. Pero llega un momento en que el ego deja de adaptarse y empieza a generar ya dolor. Es como pones muy duro, muy rígido, ya no se flexibiliza y entonces empiezo a tener problemas conmigo, en mis relaciones conmigo y con los demás. También se me empieza a ver afectados los resultados que quiero en mi vida. Entonces, cuando tú identificas cómo tu ego se manifiesta, puedes observar si realmente los resultados que tienes en tu vida son los que tú quieres o están agradando a tu ego. Porque muchas veces quiero un carro por agradar a mi ego, quiero un mejor empleo por agradar a mi ego, por esa necesidad de amor, de reconocimiento y de sentir la seguridad de papá y el amor de mamá. Por eso el primer paso es, para tener una vida bajo el diseño, es identificar cómo mi ego sale. Y otro elemento que puede estar llevándote a vivir una vida que tú no diseñaste, no bajo tu propio diseño, son las lealtades familiares que puedes tener. Hay un concepto en biodescodificación que se llama el proyecto sentido, y es que cuando papá y mamá están en el proceso de concebir, inconscientemente están poniéndole una carga emocional, una carga eh, energética a ese bebé. Hay proyectos sentidos como, por ejemplo, ser el bastón para la vejez. Una mamá puede concebir un hijo y decir, yo quiero un hijo que me acompañe a cuando yo esté viejita para no sentirme sola. Y el niño nace energéticamente con esa huella y empieza a vivir en función de estar atento a su mamá, atento a su mamá, atento a su mamá y pasan varias cosas. Una es que, por ejemplo, nunca logra salir del nido materno, conseguir una pareja o buscar una familia, salir del país, hacer otras cosas que quizás quisiera hacer porque siente la obligación de quedarse con mamá en la vejez. Otra cosa que puede pasar es que cuando mamá falte, la persona se queda sin un propósito, se queda sin saber para qué está en este planeta, porque su propósito era ser bastón para la vejez. Entonces, esa es una de las lealtades que se pueden presentar desde el proyecto sentido. Pero también hay otro tipo de lealtades con mamá y con papá, que tienen que ver con, no quiero que mamá sufra, o no quiero que repita la historia, o yo acompaño a mamá en el dolor, o yo no puedo superar a mamá, yo no puedo tener más dinero que mamá y que papá, o no puedo ser más profesional o tener otros crecimientos. Y todas estas lealtades impiden el avance, la evolución, impide que yo tenga la vida que realmente quiero porque inconscientemente cargo con algo que no me corresponde. Ya hablamos entonces de cómo se ve o desde dónde puede surgir una vida no diseñada por mí, condicionamientos sociales, los estándares de la sociedad, las creencias que también se van forjando a lo largo de la vida, las lealtades, la herida y el ego. Ahora, ¿cómo entonces es diseñar una vida? Diseñar la vida que tú quieres, es decir, yo tengo estos sueños, tengo estas metas porque realmente son las que habitan en mi corazón, no son para satisfacer el ego, sino que realmente vienen de mi parte más esencial. ¿Y cómo hacer para diferenciar si vienen del ego o no? Aquí hay que hacer un proceso profundo e interesante, primero de autoconocimiento, segundo de reconocer ese ego, ¿cierto? Porque si yo ya sé cómo mi ego se manifiesta, pues ya puedo hacer ese proceso de discernimiento, esto realmente es lo que quiero, para eso ayudan mucho las preguntas, esto realmente es lo que quiero, si esto no pasara, ¿qué pasaría conmigo? Si yo no logro esta meta, ¿qué dirían los demás? Porque entonces el ego vive mucho en función de lo que los demás puedan pensar de mí. Entonces, el primer paso para diseñar tu vida y vivir realmente la vida que quieres vivir, el primer paso es sanar esas heridas del pasado, reconocer ese ego y aprender a diferenciar. Para mí, parte de ese camino es muy importante trascenderlo con un estado de conciencia. Por eso, la herramienta que yo siempre utilizo es una herramienta que invita a la observación, a mi autoconciencia. No es resolver un test. Yo no soy amiga de ciertos test. Para algunas cosas pueden funcionar, sobre todo en el ámbito organizacional. Sin embargo, a nivel personal, el proceso es más de yo realmente reconocerme. ¿Cómo sale mi ego? ¿Por qué sale de esa manera? ¿Cuál es el miedo detrás? ¿Cómo actúa? ¿Qué impactos tiene? Entonces es un proceso de observación. ¿Qué heridas tengo? ¿Cuáles son los botones que a mí me tocan afuera y a mí se me activa la herida? Entonces sale la reacción automática de mi ego. Y todo esto es un proceso muy bonito de autoobservación y de autosanación.
Es un proceso de reconocer que yo soy el adulto de mi vida hoy, que ya no necesito buscar a mamá y a papá, me materno y me paterno. ¿Qué significa esto? Que yo mismo me cuido, yo mismo me doy amor, yo mismo soy mi espacio seguro, yo mismo me proveo porque ya soy adulto y asumo la responsabilidad de mi vida. Y para eso entonces hay que devolver las cargas que no me corresponden, y soltar lealtades, devolver proyectos sentidos, hacer lo que haya que hacer, y para eso hay herramientas muy poderosas como las constelaciones, la biodescodificación, que nos ayudan a sanar ese proceso. Una vez tú ya tienes identificado tu ego, cómo sale, cuáles son las creencias, las conversaciones que tú tienes, qué te dices, cómo interpretas las situaciones de tu vida, las creencias pueden ser muy limitantes para la vida que diseñas. Por ejemplo, tú quieres una vida en la que tengas lujos, pero en tu creencia, las personas que viven de lujo son ostentosas, son mezquinas, son un mal concepto de la ambición, porque la ambición está como mal, la gente la tiene mal, la tiene un mal concepto, ¿cierto? Entonces, si yo pienso que las personas con lujos son mezquinas, pues yo nunca voy a tener lujos por más que quiera. Entonces, hay que pasar también por ese proceso de identificar esas creencias que me pueden impedir tener esa vida soñada. Dos, entonces el segundo paso es sentarme a diseñar cuál es la vida que quiero, cuáles son mis resultados en términos de relaciones, cuáles son los resultados que quisiera ver manifestados en mi vida en términos de dinero, en términos de trabajo. Y cuando yo tengo esa claridad como de esa vida que realmente yo quiero vivir, tengo que hacerle el proceso de validación de que realmente sea una vida diseñada desde mi esencia y no desde mi ego. Y para mí, la mejor manera de hacerlo es a través de conocer el propósito de vida, porque cuando yo conozco mi propósito de vida, ya trascendí todo este proceso de entender mi ego, entender mis heridas, saber cómo tramito todos esos procesos de sanación para que la herida cicatrice, porque la herida no se borra. Em, y ya con esta parte, el destino es una parte muy importante del propósito. El destino son cuáles son los aprendizajes de vida para esta encarnación, para esta vida que tengo. Y si yo los tengo avisados, yo sé cuál es mi aprendizaje mayor, desde mi propósito sé qué decisiones tomar. Entonces integro ese destino incluso a la vida que quiero diseñar. Y diseño una vida con un para qué claro. ¿Para qué quiero tener esa vida? Y el para qué de cada uno, como el propósito, es individual y se valen todos los para qué, desde que tú lo sientas realmente como parte de tu esencia, de tu luz y de tu amor, de cómo tú pones también al servicio todo eso tan bonito que tienes y no solo tu ego, que es el que puede dañar la relación. Entonces tú te sientas a diseñar la vida que quieres y si la diseñas desde tu propósito la vas a tener en mayor coherencia, con mayor claridad y te puede servir también como ese foco para tomar decisiones. El tercer paso, una vez ya tienes entonces claro cuál es la vida que quieres, que sueñas, entonces el tercer paso es crear la identidad. Mira, Albert Einstein, o a él le atribuyen la frase, no lo puedo garantizar porque yo no se la escuché de su boca, decía que locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Si tú quieres diseñar o vivir una vida diferente, la vida que tú realmente quieres diseñar para ti, que es diferente a los resultados que tienes hasta ahora, no puedes seguir siendo la misma persona. Hay que cambiar de identidad, hay que mudar de piel, hay que morir a unas prácticas, a unas creencias, a unos comportamientos que te trajeron hasta aquí, pero que te están impidiendo avanzar a una vida realmente diseñada por ti y la vida que realmente sueñas. Entonces hay que crear esa nueva identidad de quién es la persona que alcanza sus resultados. Y eso pasa por cosas como cómo se viste, qué se aplica, qué cremitas usa, a qué huele, de cómo habla, qué ve en la televisión, qué libros lee. Es diseñar una nueva forma de ser, entre comillas, siendo más luz y más esencia y menos ego, porque hasta ahora te has identificado más con tu ego y tu máscara de personalidad que con tu real esencia. Algo curioso que pasó en la última corte, por así decirlo, de vida con propósito, es que después de haber trascendido esos primeros módulos del ego y de las heridas, una de las participantes me dijo, mira, esto ha sido muy bonito y muy revelador, ver mi ego, entender mis comportamientos, pero me ha surgido la inquietud y es que si yo no soy eso que creía ser, entonces ¿quién soy?
Y solo cuando tú puedes ver la máscara que tienes puesta y te la puedes quitar, puedes descubrir cuál es la luz que tienes adentro, cuál es tu verdadera esencia. Y es demasiado mágico ver ese proceso de transformación, encontrar las características de luz, los dones y talentos que tienes, cómo pones toda esa luz y estos dones y talentos al servicio del otro, de tus relaciones, cómo empiezas a aprender a vivir de tus relaciones. Pero bueno, aquí ya me estoy desviando. Entonces, ya con esa nueva identidad, trazas unos nuevos planes de acción. Y aquí ya es irnos un poco a la dinámica de cuáles son los objetivos en los próximos años, cuáles son las metas o los objetivos que me planteo para el próximo año. Y la mejor forma es por trimestres. Entonces, de esos objetivos, cuáles son las metas para el primer trimestre, de esas metas para el primer trimestre, cuáles son semana a semana, las acciones que voy a implementar hasta llegar al punto de todos los días, qué decisiones voy a tomar o qué acciones voy a emprender que me acerquen a esa vida soñada, porque no puedes seguir haciendo lo mismo, claramente. Y con ese día a día que vas a empezar a hacer diferente, empiezas a forjar nuevos hábitos que te acerquen a esa vida que acabas de diseñar. Entonces es todo un camino que puedes realizar, y aquí lo voy a resumir para que te queden claros los pasos y los puedes empezar a hacer hoy mismo. Primero, identificar tu ego, que tu ego es la estrategia de personalidad que te lleva a actuar como actúas desde tu automático, sobre todo cuidándote de unas heridas y de unos puntos de dolor. Con ese ego, identificar las creencias que te han traído hasta acá o que te están limitando a avanzar más bien. Segundo paso, defines cuál es la vida que quieres. Si tú defines la vida que quieres desde tu propósito, vas a tener más claridad, pero no necesariamente lo tienes que hacer desde ahí. Para mí es el camino, pero cada quien puede tener un camino distinto porque el propósito te da guía, te da luz, te muestra con una integralidad, con un panorama 360 de quién eres. Pero tú puedes sentarte a diseñar tu vida. Eso sí, la recomendación es pregúntate y hazte muchas preguntas, no solo una, te regalo un par. Pregúntate si esa vida que estás diseñando realmente responde a ti o es para agradar a otros, está asociada a lo que otros dicen. Si no logras tener esos resultados, ¿qué va a pasar contigo? La estás diseñando desde el miedo o desde el amor. El miedo es, y si no lo tengo, y si no lo logro, y si yo no tengo esto, entonces nunca voy a ser feliz. Pregúntate eso porque en la cabecita siempre tenemos dos voces, la voz del ego y la voz de la esencia, que en el curso de milagros es la voz del ego y la voz de Dios o de la mente recta. Entonces la voz del ego siempre me va a generar a miedo, a angustia, desesperación, desesperanza, y la voz de la esencia, la voz de Dios, la voz de la mente recta te genera tranquilidad, aún con miedo, porque salir de la zona de confort siempre va a dar miedo. El tercer paso, después de hacer la validación de si ese diseño, esa vida que diseñaste responde más a tu ego o no, vas a crear tu nueva identidad, cómo se ve esa persona que ya tiene esa vida, de qué habla, qué escucha, cómo camina, todo lo que es un ser humano, cómo se ve para poder atraerla, traerla todos los días a manifestar esa vida soñada. Una vez tienes clara la identidad, entonces trazas objetivos y planes de acción, que la recomendación que te hacía era objetivos a un año, metas al primer trimestre, luego lo paso a mes y luego lo paso a acciones semanales y empiezo a crear como último paso los nuevos hábitos. Este es el proceso con el cual empiezas a diseñar tu vida. El paso más importante y por el que debes empezar es esa parte de reconocer cómo se manifiesta tu ego y cómo están tocándose esos botones de la herida para poder aprender a tomar decisiones más conscientes y a partir de esa conciencia diseñar tu vida. Todo este es el camino que recorremos, parte del camino que recorremos en Vida con Propósito, que en este momento tenemos puertas abiertas. El sábado tenemos nuestro primer encuentro grupal y quiero invitarte a ser parte de este programa. Si tienes alguna pregunta de lo que hemos compartido hasta ahora, la puedes escribir. Si tienes algún comentario de lo que es cómo vivir y cómo diseñar y vivir una vida que tú realmente deseas y no la que otros quieren para ti, las puedes escribir o si estás viendo la grabación también puedes dejar las preguntas en comentarios. Y antes de cerrar, he querido siempre que estos lives sean de máximo 30 minutos, te quiero contar entonces en qué consiste Vida con Propósito, por si quieres aprender todas las herramientas que te permitan vivir
la vida que realmente tú deseas y salir de todos esos condicionamientos. Vida con propósito es un programa, una mentoría grupal semipersonalizada, en la que durante 12 semanas te acompaño a definir o a encontrar tu propósito de vida, pero aprender a vivir desde él, porque son dos cosas distintas. Durante mucho tiempo yo tenía claro mi propósito de vida, pero la claridad del propósito me generaba sufrimiento, porque pensaba que tenía que renunciar a un empleo, renunciar a una forma de vivir, renunciar a muchas cosas para vivir alineada con el propósito. Y después del tiempo y de muchos golpecitos me di cuenta que eso no es conectar con el propósito. Conectar con el propósito es tener ese foco claro de hacia dónde yo voy, para qué voy hacia ese lado y que ese foco, ese farito me ayude a tomar decisiones. Y este proceso entonces de 12 semanas empieza con 7 módulos, 8 módulos con la bienvenida y la introducción de contenido pregrabado, al que tienes acceso ya. Si tú ingresas hoy a Vida con Propósito, puedes empezar hoy mismo a ver los módulos de contenido, del contenido en la plataforma. Son 8 módulos y una sesión semanal de acompañamiento donde respondemos preguntas. Esa sesión es grupal, es los sábados en la mañana. Nos reunimos todos los que estemos haciendo parte de Vida con Propósito y vamos a responder dudas grupales. Adicional a eso, como es un programa semi personalizado, tienes acompañamiento conmigo individual a través de WhatsApp. Tú me haces tus preguntas en la semana, yo te respondo y esas preguntas las llevamos también, de ser necesario, a la sesión grupal, porque la pregunta tuya muchas veces es la respuesta de otra persona que ni siquiera sabe que tenía esa pregunta. Entonces son 12 semanas de acompañamiento por WhatsApp, 12 semanas de acompañamiento grupal en preguntas y respuestas, 8 módulos de contenido. ¿Qué son esos 8 módulos de contenido? Conocemos el ego, cómo se manifiesta en ti, qué significa vivir desde tu ego, analizamos tus resultados, interpretamos cuáles son esas heridas que tienes, aprendes a vivir, digamos, como el camino de integración, yo lo llamo así, que es el desarrollo, ¿cierto? Cómo empiezo a vivir más de mi esencia y menos desde mi ego. Y eso es un proceso muy bonito y fue como lo que más impactó en el último grupo, que al final eran como, tengo tan claro cómo se está manifestando mi ego, no significa que no vuelva a salir, no significa que sea malo que salga, solamente que yo lo tenga consciente y que sepa qué hacer cuando el ego se está manifestando o cuando se están tocando mis botones de la herida, cómo accionar conscientemente y no reaccionar automáticamente. Luego pasamos a trabajar todo ese tema de lealtades, de soltar cargas, de sanar la historia, de entender a veces, incluso en uno de los Vida con Propósitos uno a uno, una de las clientas entendió que había elegido ser ingeniera civil porque su papá, como que era como una lealtad hacia su papá, ya no recuerdo muy bien, pero era como, me di cuenta, yo estudié esto por mi papá, por complacerlo a él. Entonces, eso hacía que no estuviera disfrutando de su ingeniería. ¿Tuvo que abandonar la ingeniería? No, cambió creencias, cambió estándares de vida y entendió cómo era su propósito y puso la ingeniería al servicio de su propósito. Eso es demasiado bonito. Luego, después de yo ya entender todo lo que es mi ego, las heridas y sanarlas, pasamos a reconocer la luz y el destino. Entonces entiendo también mi destino, que es mi aprendizaje. ¿Cuál es mi real reto de aprendizaje aquí? ¿Qué vine a aprender? Vine a aprender del amor propio, de cómo priorizarme, o de las relaciones de pareja, o del desapego. ¿Qué vine a aprender? Eso es muy importante tenerlo manifestado en el propósito para yo no perderlo de vista. Una vez yo tengo claro el destino, toda esta parte del ego, y empiezo a descubrir mi luz, mis dones, mis talentos, mis características de luz, mis virtudes, eso que aporte, que suma amor al otro, para poder identificar el canal en el que yo a través, por el que yo por el que yo entrego toda esa luz que soy, cuál es mi servicio, que no siempre tampoco es un servicio así súper majestuoso. Por ejemplo, un canal son las conversaciones, otro canal son las palabras, otro canal son ideas creativas. Esto es de lo que hemos ido encontrando con mis clientas y cómo pongo eso al servicio. Con toda esta información construyo el propósito de vida y ahí se podría acabar el programa. Pero mi promesa es que tú aprendas no solo a reconocer tu propósito, sino a vivir de él. Entonces vienen los módulos de integración de ese propósito
¿Para qué son las relaciones? ¿Cuál es la misión de las relaciones? ¿Cómo vivo mi propósito a través de las relaciones? Después paso a cómo vivo mi día a día y empezamos a hacer toda esta parte de diseñar mi vida, mi nueva identidad, mis nuevos valores, desde dónde me voy a mover, eso qué significa, cuáles son mis características de esa nueva identidad. Hasta nombre le podemos poner. Y una vez tenemos todo eso, ¿cómo lo llevo al flow, al día a día? Hablando intensamente, cómo se gestionan las emociones y para qué me sirven y cómo utilizo las emociones al servicio de mi propósito de vida. Cómo aprendo a partir de los retos y pongo esos retos y esas situaciones, porque las situaciones van a seguir llegando, es como en la vida, en el planeta Tierra. Van a seguir llegando situaciones retadoras, pero cuando tengo mi propósito claro, es como si me pusiera unas gafitas con las que puedo ver más nítidamente el para qué de esas situaciones, cómo las integro a mi vida y cómo desde mi propósito elijo tomar acción ante esas situaciones. Entonces, a esto yo lo llamo el lograr el estado de flow desde el propósito, cómo fluyo desde el propósito y ese es el último módulo de vida con propósito. Entonces, si tú quieres aprender todo este camino de una manera profunda, esto es una transformación literal de tu vida y si quieres que yo te acompañe, resuenas con esta información, escribe la palabra vida en comentarios o en mensaje y tengo tres, bueno, es un regalo para 3 personas. Las próximas 3 personas que se inscriban, que lleguen a Vida con Propósito, van a tener un regalo súper especial con una mentora, ni siquiera es conmigo, con una mentora experta en un tema, que si quieres saber de qué se trata y te interesa el programa, vas a escribir la palabra vida y yo te voy a dar toda la información. Como te decía, el sábado iniciamos con el encuentro. No significa que si tú entras al siguiente sábado te perdiste una semana de acompañamiento. No, esto es un programa que va a quedar abierto. Tú vas a entrar y en el momento que entres vas eh, a tener tus 12 semanas de acompañamiento. Eso sí, te pierdes el super bono, el super regalo que tengo si no eres de las 3 primeras personas que entran. Entonces ya te dejo, ahora sí te agradezco, no veo preguntas, no veo comentarios. Me gustaría que me contaras, ¿te llevas? ¿Qué vas a empezar a hacer para diseñar tu vida? O si realmente estás viviendo la vida que quieres y no bajo condicionamientos de otros. En un ejercicio que me llega que hice alguna vez era como dibujar un carro y que quién estaba piloteando el carro y muchas veces quien pilotea el carro no soy yo y es mi carro porque es mi vida. Entonces, te debo esta pregunta, ¿quién está piloteando el carro? ¿Quién es el protagonista de tu vida? ¿Eres tú o es otro?